Eh, bueno, buenas noches. El día de hoy he preparado, bueno, me conversé con Alonso. Alonso ahorita lo voy a presentar, pero la idea es mostrarles a ustedes un ejemplo de aplicación, en este caso una caldera. Alonso Jiménez, él es ingeniero mecánico. Él fue mi compañero de tesis. Él lleva trabajando ya mucho tiempo. Trabajó primero en metrología y ahorita se ha dedicado mucho en lo que es la construcción electromecánica. Entonces, para edificios, estamos pensando edificios que puede ser capacidad media, grandes capacidades, pensemos oficinas y edificios grandes, apartamentos. Él trabaja en lo que es el diseño de ductos de ventilación, diseño de sistemas hidráulicos contra incendios y demás aspectos electromecánicos que pueda tener una construcción. Él trabaja ahí en una firma que se ubica en Los Yoses, en San Pedro. Eh, y ha tenido, bueno, como yo soy amigo de él, me ha contado algunos proyectos y muchos son muy interesantes. Y justamente hace unos días me comentó de este proyecto que justo calzó, por dicha, en cierta manera, con el tema del curso. Entonces es una oportunidad muy buena para que conozcamos un poco de eso. Y adelante, Alonso, ahí yo le voy haciendo preguntas. Bueno, ok, ok, bueno, mucho gusto a todas y todos y es un placer y un honor para mí contarles un poco de mi experiencia de laboral que, que va saliendo poco a poco y como dice Manuel, bueno, tal vez Manuel se equivocó porque yo sí estoy en el sector construcción, pero me dedico principalmente al diseño y a la inspección porque en Costa Rica los proyectos tienen estas tres fases, que es el diseño, que es como se planta la idea, se hacen los planos y demás, cálculos y etcétera. La construcción, que es cuando ya el proyecto se lleva a obra gris, ya se mete toda la parte electromecánica, toda la parte civil, estructural y todo, cuando ya se lleva a la realidad. Y durante el proceso de construcción se tiene que hacer un proceso de inspección, todo esto es normado por el Colegio de Ingenieros y demás. Entonces, las empresas usualmente o se dedican al diseño y construcción o empresas nos dedicamos al diseño e inspección, porque usted no puede ser ni juez ni parte, usted no puede diseñar, construir y hacer inspección de un mismo proyecto, como dato curioso, ¿verdad? Entonces, siempre las empresas tomamos pues diferentes roles, ¿verdad? Según el proyecto y según el tipo de empresa. Donde yo me he desarrollado los últimos 2 años, se llama Aplitec. Mano, voy a compartir la pantalla. Adelante, claro, claro. Se llama Aplitec y tiene más de 20 años de existir. Hemos desarrollado todo tipo de proyectos y como dijo Manuel, vemos aire acondicionado, ventilación industrial, fontanería, sistemas contra incendio, control de ruido y sistemas eléctricos también. Aquí a nosotros nos toca hacer prácticamente todo, a los ingenieros mecánicos y electromecánicos. No es como en otros países, en otros países hay ingenieros dedicados totalmente al aire acondicionado, totalmente a la fontanería o a los sistemas contra incendio o al ruido, ¿no? Aquí, como en realidad somos pocos ingenieros e ingenieras, nos toca hacer absolutamente todo, entonces hay que entrarle básicamente, así le decimos nosotros. Parte de nuestro portafolio, ¿verdad? Como este caso, bueno, tenemos proyectos comerciales, institucionales, residenciales e industriales. En este caso les voy a hablar de un proyecto institucional en el que estamos, ¿verdad? Es un puesto fronterizo y de ahí es que salió el tema de una máquina térmica o una caldera, ¿verdad? De ahí es donde yo le conté a Manu y el tema salió. Uno de los proyectos institucionales, bueno, tal vez para comentarles, grandes que hemos hecho, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería de la UCR la diseñamos en Apritec, el Centro Nacional de Convenciones. Entonces, sí, la empresa ha sido parte de todo eso y otros proyectos. Este tema de la caldera, ¿verdad? Tal vez para explicarles un poco, eh, en este caso, ¿verdad? Que es un puesto fronterizo, muchos materiales, muchas cosas que son decomisadas o
que le quitan a las personas y demás, lo que se tiene que hacer es o esterilizarlo o quemarlo. Actualmente, el proceso que existe en el puesto fronterizo actual es un incinerador, y tal vez Manuel durante la clase les explique más la diferencia entre el incinerador y el esterilizador. Para el puesto fronterizo nuevo, lo que se quiere hacer es pasarse a un sistema de esterilización en lugar de incineración, porque por lo que hemos investigado, porque yo también soy un poco nuevo en esto, ¿verdad? No, la verdad es que son temas nuevos. La esterilización es más eficiente y es medioambientalmente más amigable pues, es más amigable con el ambiente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una de esas máquinas, ¿verdad? Ah, bueno, pero las fotos las tenemos, vos las mostraste, bueno, las fotos, ¿no? No, las fotos no, pero bueno, de hecho Las quería, tenés descargadas. sí, de hecho quería hacer un paréntesis, si no las paso ya al WhatsApp, pero toda la información, las fotos que me mandó Alonso, él también me mandó un documento con bueno, este mismo documento que estamos viendo, el video y toda la información que también mandó Mylor por el grupo WhatsApp, lo va a estar adjuntando en un apartado dentro de mediación, dentro de documentos de interés, y también voy a ir poniendo enlaces de interés y también voy a meter el enlace para descargar Autodesk con la licencia de estudiantes. Entonces por ahí voy a ir pasando todo. Las fotos, ya se las ubico. Yo Por creo que aquí. yo se las pasé, ¿verdad? Sí, por WhatsApp. Tal vez para que entiendan en el proceso, digamos, porque primero uno antes de entrar a un proyecto, ¿verdad? O seleccionar una máquina, uno tiene que investigar básicamente todo lo de la máquina y todo lo del proceso en el que, en el que esta máquina participa, ¿verdad? Entonces, a veces uno lo que hace es buscar una máquina similar existente, que haga un proceso similar y, y va e investiga a ver cómo funciona, ¿verdad? Trata de verla en persona y conocerla. Entonces, ya eso a mí me ha tocado con otro tipo de procesos, ya encontré las fotos, Ok. Sí, yo los estaba descargando, pero dale. Pónganles ahí. con otro tipo de... Uy, aquí están. Entonces uno lo que busca más que todo, bueno, trata de ver la máquina como tal. Ahí se ve que esa es la esterilizadora. Y lo que busca es qué tuberías la alimentan, qué diámetros, qué materiales. Busca el modelo, ¿verdad? Siempre las máquinas tienen esa plaquita. Ahí vemos un poco más de las tuberías que la alimentan. Esta máquina, la esterilizadora, es alimentada por vapor de condensados Ujú. y, y sí, vapor también, por condensados y por vapor. Y en este caso viene de una caldera. Esta es una que fuimos a ver en otro lugar, como para entender el funcionamiento. Esto es de esta marca, Bontec. Van a buscarla. Y más que todo es eso, investigar con qué se alimenta y también qué residuos son los que elimina, si es tubería o sea, si sirve una tubería sanitaria de PVC, si sirve tubería sanitaria de hierro y demás, todo eso hay que investigarlo. Luego, para el caso que nosotros tenemos, que se pide en la licitación y que el cliente pide, es una máquina que sea una esterilizadora, pero a diferencia a este que se visitó, en este caso sea una esterilizadora y una caldera juntas, todo en un paquete. Entonces, uno como consultor lo que hace es buscar, ya sea de esta marca de Bontec o alguna otra marca, que usted sepa y se asegure de que o tenga representación en Costa Rica, y si en caso de que no haya ninguna empresa que traiga esterilizadoras con caldera en un solo paquete, ¿verdad? O sea, es una sola máquina, no,
no como en este caso que tenemos la caldera de un lado y la esterilizadora de otro lado, porque la caldera alimenta otros procesos, en este caso que fuimos a ver. Uno busca un proveedor, ya sea afuera o aquí en Costa Rica, que le brinde servicio, que le brinde respaldo, y que si en unos años, por ejemplo, usted necesita un repuesto, usted necesita darle mantenimiento a la máquina, usted no tenga mayor problema en hacerlo, ¿verdad? Que no sea complicado. Entonces, es de las partes que uno como ingeniero y consultor y diseñador tiene que asegurarse, ¿verdad? Que sea una marca conocida también, que tenga muy buen respaldo y que tenga una trayectoria, ¿verdad? Que uno trata de que no sean como empresas, tal vez suena un poco injusto, pero empresas que estén empezando y demás, pero para la magnitud de proyecto que uno está involucrado, tiene que asegurarse de todo eso. Y ya cuando tenemos toda esta información, ¿verdad? Ya uno empieza ahí a investigar, basado también en lo que la máquina vaya a hacer, ¿verdad? Que le pida a usted el cliente que va a esterilizar, no sé, lo que sea. El cliente le puede decir, como yo necesito esterilizar lo que sea, drogas, alimentos, ropa, cosas que se decomisen, todo, dependiendo, ¿verdad? Lo que necesite el cliente. Así va a ser la selección de la máquina. Ya cuando usted tenga la selección de la máquina, eh, usualmente el fabricante tiene en cualquier máquina que usted vaya a instalar en un lugar, el fabricante usted le dice que se alimenta de tubería de media pulgada, de 3/4 de pulgada y demás, con X o Y caudal, que son, no sé, 5 galones por minuto, cosas así. Usted, basándose en todo eso, así empieza, por ejemplo, ya se va más al fondo y ya empieza a dimensionar las tuberías que van a alimentar a esta máquina. O por ejemplo, si usted sabe que es una máquina que produce mucho calor y lo va a meter en un recinto muy cerrado, tiene que asegurarse si la máquina necesita aire fresco, si usted necesita remover calor. Por ejemplo, aquí tenemos máquinas térmicas que producen calor. Es importante que en los recintos nos aseguremos de que la máquina no necesite o no necesite una extracción de calor mediante abanicos o mediante louvers arquitectónicos, o si poniéndole louvers arquitectónicos, que son como unas aletas que se ponen en las fachadas de los edificios, será suficiente para remover todo ese calor. Entonces son preguntas que uno se hace al principio. Es importante hacerlas al principio y no a mitad de camino para irlas solucionando y evacuando. Entonces ya cuando uno tiene todo eso seleccionado, yo sé que Manuel va a profundizar más en el funcionamiento de la máquina y así, pero yo o sea, yo quiero enseñarles más que todo cómo es la presentación de un proyecto y todo esto que lleva, ¿verdad? Todo el proceso. Ya cuando tenemos todo este tema, ¿verdad? Aquí les voy a enseñar un proyecto, un pedacito de un proyecto. Cuando uno lo entrega, lo que puede ver es las carpetas, ¿verdad? Ordenadas, según ya sea planos en PDF, planos en AutoCAD, cálculos, especificaciones. Las especificaciones son como normas que existen a nivel mundial de tipos de tubería qué sé yo, que para esta máquina térmica tiene que ser tubería ASTM, no se va a inventarme un número, ASTM 32, con diámetros tales, es decir, todo eso tiene que quedar por escrito porque son proyectos en los que se maneja mucho dinero, tiempo, son inversiones y así. Entonces a uno no se le puede ir nada, ¿verdad? Entonces todo lo ordena bien, ¿verdad? Que sea presentable. Y por ejemplo, un plano, tal vez, esto no es de vapor, les voy a enseñar un plano de un sistema de aire acondicionado. La primera, no sé qué fue lo que pasó aquí. La primera lámina, por ejemplo, usted ve tablas, por ejemplo, con caudales. Yo creo que para una máquina térmica se puede ver así, tablas con caudales, la tabla con equipos que usted seleccionó. O sea, aquí yo pensaría que para una máquina térmica usted pone tabla
de calderas, entonces ya ahí tiene varias variables con la Sensores de selección que usted presión, hizo, controles. a controles, por ejemplo aquí que de la potencia de la máquina, con qué se alimenta, o sea, que aquí es qué voltaje, corriente y amperaje utiliza, si necesita variadores de frecuencia, cuánto ruido genera, todo eso es importante ponerlo y uno considera qué pone y qué no pone. Eh, Aquí más o menos se ve una planta, es una vista como una vista así en planta. Usted de fondo tiene el fondo arquitectónico, que para el caso de ustedes es una máquina, es una casa de máquinas, que puede ser algo sencillo, un rectángulo nada más. Eso se pone en gris y en colores, en algún color específico, ustedes ponen la máquina que van a utilizar, qué sistemas de tuberías tiene, los diámetros, esto es súper importante, los planos tienen que verse bonitos, presentables, ordenados, que cualquier persona en una construcción los entienda. El tamaño de letra, usualmente a los equipos, usted les pone un código, por ejemplo, este es el BAB10, que esto está ligado a una tabla. Aquí está el BAB10, es una caja de volumen variable. Entonces usted lo ve aquí y se viene aquí y está la información de esa caja de volumen variable. Entonces son cosas fáciles de entender, pero sí, básicamente que se vea bonito, ordenado, que cualquier persona lo entienda, son como las cosas más importantes en un plano. Tal vez a veces uno les mete como mucha información y así, pero no es necesaria, sino más bien que se vea ordenado. Eh, Uno puede hacer isométricos. Esto yo lo trabajo en Revit, entonces es más fácil de hacer, pero si uno lo trabaja en AutoCAD es un poco difícil. Si en AutoCAD puedes hacer cortes, uno lo dibuja fácilmente como para que sea más entendible. Y así es casi que el proceso, como estudiar bien la máquina, estudiar qué necesito, si, si es que voy a quemar, no sé, lo que sea, así va a ser la selección de la máquina. Cada máquina es para un uso específico y es lo que uno tiene que tener claro, porque tal vez si hice una mala selección, la máquina no me va a dar abasto, la máquina no me va a esterilizar lo que el cliente al final me pidió que esterilizara. Entonces esos son problemas millonarios, ¿verdad? Que nadie quisiera tener. Entonces sí son cosas de mucho cuidado y de ponerle atención, pero sí, básicamente ese es el procedimiento, que esta es otra planta de un sistema contra incendios. Ven, estos son, tal vez lo de ustedes se va a ver así, son puras tuberías alimentando alguna máquina. Aquí en este caso yo alimento rociadores, pero ven que las tuberías llevan un orden, son simétricas, en todas tienen el diámetro, porque en sitio nadie puede adivinar cuáles son los diámetros. Y así, pero en cuestiones de, qué sé yo, de materiales, de diámetros y así, eso a uno le toca investigarlo porque es para el uso de cada máquina. Y ya sea, si la máquina le dice que le pide X cantidad de caudal de agua potable o de vapor o de condensados, así va a ser también la selección de uno del diámetro. Esos son, por ejemplo, las hojas de cálculo que, que tengo aquí. Ahí es donde están cálculos míos bueno, estos son deductos, pero todo esto uno se lo tiene que mostrar al cliente. Cómo llegó a esos diámetros, cómo llegó a esos materiales, que si es por una norma, que si es por una norma estadounidense, si es por una norma costarricense y así. Entonces, uno todo lo tiene que hacer basándose en algo. Y, y sí, no sé si tienes alguna otra pregunta, Manu. Este, con esos cálculos, digamos, si usted trabaja en la parte de diseño, esos cálculos los ve nada más la empresa encargada de construcción o también la ve la empresa encargada de inspección. ¿Por quién pasa esos cálculos, digamos? Depende si alguien se cuestiona, si por ejemplo, yo vi unos planos, porque me ha pasado,
yo vi unos planos que hizo otra persona y digo, no, qué raro, por feeling propio digo, qué raro, yo veo ese diámetro muy grande o muy pequeño, necesito ver cómo llegó a ese diámetro, o sea, cómo en ese plano se llegó a un diámetro de media pulgada. Si yo usualmente para esas aplicaciones uso 3/4 de pulgada. En Entonces, ese caso, usted esa es otra cosa muy interesante que pasa en Costa Rica. Usted en la universidad todo lo ve en el Sistema Internacional de Unidades. Se llega a la calle y todo el mundo usa pulgadas, pies, galones por minuto no, y así. hombre, Entonces, al principio es súper enredado, pero yo ya, para mí, pulgadas, galones por minuto, pies, es algo del día a día. Inclusive me salió aquí. Ya me sale como ejemplo, entonces son cosas que usted tiene que adaptarse, es diferente. sí. Este, pero sí, esos cálculos en construcción es difícil que alguien se lo cuestione, se lo va a cuestionar si alguien le quiere hacer una ingeniería de valor. Usted dice, no sé, si usted se quiere ahorrar plata, pase este tubo de 6 pulgadas a 5 Ok. pulgadas. Entonces, la persona que le hace la ingeniería de valor a usted es la que le enseña los cálculos. El constructor dice, bueno, usted quiere ahorrarse una plata, pasemos este diámetro a 5 pulgadas, basándome en este cálculo, el agua o el vapor o los condensados van a pasar a esta velocidad, que realmente para vapor no sabría decirles cuál es la velocidad recomendada en una tubería, pero por ejemplo, en una tubería de incendio la velocidad recomendada son 12 pies por minuto, 12 pies por segundo. Entonces, basándonos en X o Y, en este criterio de la velocidad en la tubería, disminuyendo el diámetro, vamos a ahorrarnos dinero y el sistema va a funcionar igual. Ahora, tal vez las pérdidas por fricción van a aumentar, pero la bomba que tenemos es suficiente. ¿Y ustedes cuando diseñan bajo ese enfoque de ingeniería del valor o eso ya es como una etapa posterior? Es de los dos. A veces uno dice, bueno, aquí podríamos ahorrarnos dinero haciendo tal cosa, porque también hay que ponerse del lado del que está poniendo la plata en el proyecto, cuidar el bolsillo, ¿verdad? Poner los sistemas, porque a veces hay proyectos, digamos, LEED, que son proyectos Son que son certificaciones. caros, pero llevan certificaciones ambientales en los que usted no tiene que escoger el equipo más caro, el equipo más eficiente, Ok. con tal de obtener esa certificación. En cambio, hay proyectos en los que no son LEED y usted dice, no, no voy a poner un equipo tan eficiente. Para mí, una eficiencia del 80% en una bomba está bien, juega. Sí, Entonces en cambio, no se va por ese lado. sí, Pero sí hay que ponerse a jugar con todo el mundo sí. y usted tiene que ponerse de acuerdo con arquitectos, con arquitectas, con ingenieros civiles, con ingenieros eléctricos y ingenieras, otros ingenieros mecánicos, con gente con clientes, con el Estado, también depende de quién usted le venda. Y, y sí, es como, o sea, es como, usted tiene que hablar con mucha gente que piensa muy diferente a usted y ponerse muy también del lado del arquitecto, del ingeniero civil, que si usted le piden, no sé, no me pases este ducto por aquí porque se va a ver muy feo, y usted tiene que ideársela y darle otra opción. Bueno, lo va a pasar por este otro lado, el ducto es un poco más largo, ni modo, pero lo vamos a esconder. Entonces sí, tiene que aprender a negociar. A veces, a veces la tubería o el ducto simplemente no se puede pasar por ningún otro lado y va a quedar ahí expuesto y desalado. Ujú. No queda otra, pero, Sí, pero no, sí, tal vez ahí como tirando más con la particularidad de este proyecto y como para ambientar un poco a mis estudiantes. eh, digamos, el puesto fronterizo no ha tenido antes un esterilizador, es una implementación. ajá, a lo que yo entiendo, lo que hay es incineración. Entonces, si quieren pasar a Más esterilización, que es un ok, proyecto, es un proceso más amigable con el ambiente y consume menos energía y demás.
es lo que se entiende y es a lo que se va. O sea, es el diseño que se va a entregar. Y una Porque pregunta eso, tal vez ahí como de realidad laboral, eh, ajá, como para que ellos y ella vayan entendiendo un poco cómo es el asunto. Ya he hecho esterilizadoras antes, ya he implementado alguna esterilizadora. ¿no? Era, era- Y pasa, me ha pasado muchas veces. Salí de la universidad sin saber casi nada de sistemas contra incendio y fue lo primero que me tocó hacer. Tuve que sentarme a estudiar, a entender la norma de NFPA, diseñé un sistema contra incendios para un edificio de 9 pisos sin saber nada, solo saber que los rociadores tiran agua, pero no sabía todo lo que hay detrás de un sistema contra incendios, que son normas, cálculos, planos y todo. Y curiosamente llevé un curso de eso después de ese primer proyecto. Entonces, Después. literalmente hay que arrollarse las mangas y ver de qué maneras sale. Ujú, Simplemente sale porque no hay de otra. O sea, ustedes le dicen, es ingeniero y tiene que hacerlo sí, e investigar, que por eso yo les expliqué que tal vez buscar una ujú, máquina similar, un sí. proyecto similar. Ahora De hecho, está, bueno, de en hecho, internet hay de todo. En internet usted puede ver videos, yo muchas veces veo videos de YouTube para hacer cosas. ujú. Entonces, sí, 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 de hecho yo es, quería, me acuerdo que cuando comenté esa parte, y sí me gustaría, digamos, me imagino que una firma de diseño electromecánico como la que son ustedes se pueden encontrar con cualquier cosa y van a pasar muchos años antes de que usted se deje encontrar cosas nuevas. sí, Eh, siempre, cada proyecto es diferente, cada además de proyecto eso, es diferente. además de eso. Entonces, me gustaría, como digamos, para este caso particular, ¿cuál sería ya lo he mencionado, pero tal vez como a modo de cierre, cuál sería su estrategia para atacar este proyecto, así como en pasos? Como en pasos, el primer paso es buscar una aplicación similar, Ujú, eso ya está. sí. El segundo paso, ver qué es lo que quiere el cliente hacer con esa máquina, o qué proceso es el que necesita hacer, Ujú, qué necesita esterilizar, porque, cuánto también, porque también de eso depende el tamaño de la máquina, claro. me imagino yo. Ujú, Todas esas variables, investigarlas antes. Después de eso, ya con todas esas variables, empezar a contactar proveedores, gente que fabrique estas máquinas, como Clever, no sé si Clever Brooks tendrá esterilizadores, pero ya tenemos esta, Bontech. Eh, Buscar también empresas que se dediquen a importar estos aparatos aquí, porque usualmente las empresas que importan estas máquinas, ¿verdad? Como bombas, calderas y así, tienen algún ingeniero o alguna ingeniera especialista en la marca que ujú, trabaja aquí. Entonces, ponerse en contacto con este ingeniero o esta ingeniera y decirle, "Vea, yo necesito hacer esto con este esterilizador y ya le muestro las variables que yo primeramente investigué. Entonces, ya en apoyo con otras empresas, con ujú, otras personas, de ahí la tarea va saliendo. ujú, Y ya esta persona me va a decir, no sé, la máquina, o inclusive me puede mandar el manual del usuario. En el manual del usuario siempre está casi todo. sí, Necesita tanto caudal de condensado, tanta temperatura, tanta presión, el cuarto tiene que estar ventilado. Ya basándome, ya con todas esa pre-investigación, ahora sí empiezo a calcular y empiezo a hacer los planos. Y, y ya básicamente, sí. básicamente ya es cuando esa información se plasma. Este O proyecto, también, ajá, perdón, este proyecto, digamos, ¿cuánto tiempo estima que dure? La este sección de ustedes, digamos. proyecto, el proceso de diseño no puede durar más de 3 meses. Y el esterilizador es solo una aguja de la magnitud del proyecto. Así que esto que les conté, todo este proceso es elevado a la 1000.
porque hay bombas, hay máquinas de aire acondicionado, hay cálculos térmicos, hay cálculos de fontanería, hay cálculos de incendio, y, y sí, se tiene que hacer en menos de 3 meses. Y bueno, Entonces es entonces, al final de semestre nos puede dar un adelanto, pero la esterilizadora, una entrega de resultados. probablemente sí, probablemente sí. Entonces, No, fijo que sí, porque si el semestre termina en diciembre, yo creo que tenemos entrega como entre noviembre y diciembre de todo. Alon va a estar haciendo Entonces, el proyecto paralelamente, entonces. sí, básicamente sí, paralelamente va a estar. Sí. Pero sí, entonces, bueno, ahí No sé si quiere somos dar otras dos cierre, personas en la oficina. ¿Qué pasó? no sé si quiere dar como algún comentario de cierre. Yo creo que todo esto del diseño, de la inspección, de seleccionar máquinas, de seleccionar, de suplir necesidades, ¿verdad? Que tiene la gente, que tienen los clientes y así, para mí es un trabajo muy bonito. A mí me gusta mucho precisamente porque es muy cambiante y uno aprende de muchas cosas. Aprende de muchas aplicaciones que jamás ha visto, o que tal vez en la universidad ni siquiera se las mencionaron. Ujú. Y el hecho de investigar, de aprender, al menos para mí es muy bonito, porque no es un trabajo repetitivo y uno siempre está aprendiendo. Y sí, hay que tener mucho cuidado porque hay mucha plata en juego y hay procesos legales en juego. Si usted diseña algo y a la hora de construirlo no funciona, casi que es culpa del diseñador, de la persona que está detrás del plano. Entonces, sí, y son planos que también pasan a revisión por el Colegio de Ingenieros, pasan a revisión por bomberos, por otras instituciones, que a usted le pueden rechazar el plano. Y usted, es otro proceso interesante, porque usted termina el plano, usted lo mete a las instituciones, se fía, y solo tiene un chance, un rechazo. Si usted le hacen observaciones, siempre le van a hacer observaciones, casi nunca usted pega un proyecto a la primera. Le hacen las observaciones, se las devuelven, usted las corrige y solo tiene un chance de entregarlo, un chance más de corregir esas observaciones. Si lo volvió a entregar y se lo volvieron a devolver, perdió la plata que metió, porque cuando usted mete un proyecto al CEFIA, usted tiene que poner un porcentaje del costo del proyecto. Entonces, son proyectos de millones de dólares. Entonces, meter los planos, solo el hecho de meter los planos es mucha plata. Y usted no puede perder ese, no puede perder ese chance. Entonces, o sea, ¿De qué usted porcentaje sabe que estamos hablando? los planos casi siempre se los van a rechazar, principalmente bomberos, que es como la institución más delicada y con toda razón del mundo. Entonces usted solo tiene un chance para volverlos a meter sin perder la plata. Entonces sí son partes pues estresantes, Usted puede pero volver a pagar para meter los planos sí, usted puede volver a pagar, pero si estamos hablando de un proyecto de un y una renta. montón de plata, de más de $1 millón, es un problemón. Sí. Entonces, sí, o sea, es un trabajo muy diferente, es bonito y uno aprende mucho. Y, no, Y pues, se incentiva que un trabajo de calidad, digamos. sí, y también incentiva a una correcta selección y a un correcto diseño que sea amigable con el medio ambiente. Se trata de seleccionar las tuberías más pequeñas, pero que funcionen. Entonces usted ahorra materiales. Y todo ahí, todo detrás del ahorro de materiales, hay contaminación, hay un proceso de producción. Que esta máquina no esté sobredimensionada o muy sobredimensionada, ¿verdad? Entonces, que no se esté gastando un exceso de energía para un proceso que tal vez requería muchísima menos energía de la que usted calculó, ¿verdad? Y hubo un error o un sobredimensionamiento. Entonces, usted tiene el chance de hacer buenos trabajos que sean amigables con el medio ambiente, ¿verdad? Y, y sí, o sea, tiene chance de hacer su arte, básicamente. Yo a veces pienso que es como mi arte, que mi plano, mi proyecto es como mi arte casi. De manera, es una manera de arte. Entonces, sí, Y no, sí, no sé, mano, ¿qué otra cosa quisiera saber? este,
Y no, yo creo que ha estado genial. Creo que y es muy rico que poder mostrar planos y planos ya verdaderos, un estilo de entrega, hablar todo el tema sobre la estrategia y claro, hablar de otra aplicación de máquinas, de máquinas térmicas, Sí, que es sí, sí, una correcto. aplicación muy interesante porque es una aplicación de, bueno, bajo el paradigma que vivimos, siempre van a haber drogas ilegales, entonces siempre van a haber que utilizarlas. Sí, Pero quién sabe cuánto vamos a vivir en ese paradigma, pero eso ya es otro tipo de charla. sí, correcto. Pero yo creo que, digamos, es una cosa muy interesante porque, por ejemplo, yo me acuerdo del curso de máquinas, de lo que yo me acuerdo Ajá. era, yo solo sabía que existían calderas y que producían vapor, pero si usted me pregunta para qué aplicaciones, yo no me acuerdo. O sea, yo solo sabía que era como para aplicaciones en industrias, así, pero yo no tengo un ejemplo así definitivo de alguna aplicación o más que para producir energía en una turbina, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, para mí inclusive esto es algo muy nuevo porque, No hay un ejemplo modelo. ajá, o sea, eso fue lo que yo aprendí, una caldera que produce vapor y condensados, pero no me acuerdo para qué. Porque usualmente en las industrias, a usted le piden, los ingenieros químicos, necesito, eso sí me acuerdo, que los ingenieros o las ingenieras químicas le pedían como, necesito tanto vapor a tanta presión en esta línea. Entonces Ujú. usted, o en esta otra y así, y usted basado en eso selecciona la caldera y el sistema de tuberías. Esas eran las cosas que yo me acordaba, pero después de ese punto, más allá, más aguas abajo de la tubería, no, yo no tenía, no tengo ningún recuerdo. Y ahora con esto de un esterilizador, pues me parece interesante que es una aplicación muy real. Sí, uno no sabía qué proceso químico se adelantaba después. Sí, 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 Y no exactamente. solo procesos químicos, bueno, sí, pero hay un montón que uno tiene que ir ahí descubriendo. Y no, Sí, otra vez, darle las gracias, la verdad, estuvo buena con la gusto, charla. Ahí, con gusto. luego Ahí una vez. podemos hacer otra actualización después. Sí, no, eso estaría genial. Sí, sí. Y, no, nada más, esperemos que, yo sé que usted es muy buena nota y todo, pero quería preguntarle, si alguna persona en la clase tuviera alguna duda respecto a lo que hemos conversado, si pudiera, digamos, que me pregunte a mí y yo le canalizo Sí, la. sí, sí, sí. Sí, sí, todo bien, todo bien. No, no tengo problema. Y no, buenísimo. Y yo creo Entonces, todo bien, más bien. digamos, Quedamos en eso. Pura vida. Que les vaya muy bien en su proyecto.